Capítulo 3. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, George Hanan tenía una breve clase de matemáticas, pero antes de empezar el profesor había hecho una pausa para reflexionar, para intentar dar una explicación lógica a lo sucedido el día anterior, de modo que cuando los muchachos ya estaban trabajando y solo se oía el ruido de las plumas sobre las hojas del papel, Hanan tenía la convicción de tener una respuesta racional para lo que la noche antes le había parecido un incidente muy extraño. Keough era evidentemente una de esas personas especiales que podían ir derecho a la raíz de las cosas, un pensador y no un hacedor. Y un pensador cuyos procesos mentales, aunque opuestos a los de la mayoría, eran correctos. Si conseguía que se interesara profundamente en un tema, como para sentirse impulsado a hacer algo, el resultado sería sin duda extraordinario. Claro está que seguiría cometiendo errores en una simple suma o una resta. 2 más 2 en ocasión sumarían 5. Pero soluciones que para los otros eran invisibles, a Harry les resultarían evidentes de inmediato. Por ello Hanan lo había hallado parecido a James G. Hanan, su propio padre. También él había poseído una extraordinaria intuición, era un matemático nato, y tampoco se había preocupado por las fórmulas. Para Hanan también era evidente que él había convertido una chispa en una verdadera hoguera en el cerebro de Keough, porque el chico parecía estar trabajando duro, o al menos lo había estado durante los primeros 15 minutos de la clase. Después, se había puesto a soñar despierto, como en tantas otras ocasiones, pero cuando Hanan se puso a sus espaldas y revisó el trabajo, todos los problemas que había dado estaban correctamente resueltos. A pesar de que Keough no les dedicara mucho tiempo, iba a ser interesante, cuando esa semana comenzara, con trigonometría, ver de qué era capaz Keough. Ahora que la circunferencia no tenía misterios para él, tal vez se interesara por el triángulo. Pero todavía había algo que intrigaba a George Hanan, y para encontrar la respuesta debía ir a Jameson, el director del colegio. Dejó a los muchachos trabajando solo por unos minutos con la habitual advertencia sobre el comportamiento deseado durante su ausencia, y se dirigió al despacho de su superior. Harry Keough. Jamison parecía un tanto sorprendido. ¿Cómo le fue en el examen de la Escuela de Artes y Oficios? El director cogió una delgada carpeta de un cajón de su mesa, la hojeó y luego dijo: me temo que Keough no se presentó al examen. Al parecer estaba enfermo, con fiebre de heno o algo semejante. Sí, aquí está, fiebre de heno. Hace 3 semanas faltó 2 días al colegio. Desgraciadamente los exámenes tuvieron lugar en Hartlepool, el segundo día que Keough estuvo ausente. ¿Pero por qué me lo pregunta, George? ¿Usted cree que el chico hubiera tenido alguna posibilidad? Creo que hubiera probado sin ningún esfuerzo, respondió Hanan, franco hasta el punto de parecer grosero. Jamison lo miró desconcertado. ¿No cree que ya es un poco tarde para preocuparse por eso? Sí, supongo que sí. No, me refería a su interés por Harry Keough. No sabía que usted tuviera una buena opinión de él. Jamison cogió de un archivador una carpeta, esta vez bastante más gruesa. Estos son los informes del último año, dijo mientras pasaba las hojas. En esta ocasión no estaba sorprendido, tal como yo pensaba. Por lo que aquí veo, ninguno de sus colegas pensaba que Keough tuviera la menor posibilidad en nada, y eso le incluye también a usted, George. Tiene razón, respondió Hannah, y su cuello se puso rojo. Pero eso era el año pasado. Además, los exámenes de la Escuela de Artes y Oficios tienen más en cuenta la inteligencia que los conocimientos académicos. Si usted le tomara a Harry Keough un test de inteligencia que midiera su cociente intelectual, creo que se llevaría una sorpresa, al menos en cuanto a sus dotes para las matemáticas. Lo hace todo por instinto, por intuición, pero de manera brillante, se lo aseguro. Jamison hizo un gesto de asentimiento. Bueno, debe de ser notable para que un profesor se interese de verdad por un chico de Yarden, dijo el director, y que conste que no quiero menospreciar a nadie, y menos a los chicos, pero los pobres provienen de un medio que no los favorece nada. De paso, ¿sabe cuántos de nuestros muchachos aprobaron ese examen? 3, y eso significa que la proporción es de un aprobado entre 65. Habrían sido 4 si Harry Keough se hubiera presentado. Jamison no parecía convencido.
pero sí impresionado. Está bien, supongamos que usted está en lo cierto con respecto a sus condiciones para las matemáticas, y en verdad usted tiene razón cuando dice que ese examen apunta más a evaluar la inteligencia natural que los conocimientos memorísticos. Pero ¿y qué me dicen las otras materias? Según estos informes, Kew fue un fracaso en casi todas, el último de la clase en la mayoría. Hannah asintió con un suspiro y luego dijo: mire, siento haberle hecho perder el tiempo con este chico. De todos modos, ya no se puede hacer nada, puesto que no se presentó al examen. Pero pienso que es una pena, el chico es realmente capaz. Le diré qué vamos a hacer, dijo Jamison, mientras acompañaba a Hannah hacia la puerta, su mano en el hombro del profesor de matemáticas. Dígale que venga a verme por la tarde. Hablaré con él y veré qué me parece. No, espere, quizá pueda hacer algo un poco más constructivo. De modo que es un matemático intuitivo, muy bien. Jamison regresó a su mesa, cogió la pluma y garrapeteó algo en una hoja en blanco con membrete del colegio. Tome, dijo, vea cómo resuelve esto. Que lo haga a la hora del almuerzo. Si obtiene una respuesta hablaré con él y veremos qué se puede hacer por el chico. Hammond cogió la hoja y salió al pasillo, miró lo que el director había escrito e hizo un gesto de excepción. Plegó la hoja, la guardó y luego volvió a sacarla. La abrió y se quedó mirándola. Bueno, tal vez era precisamente el tipo de problema que Kew podía resolver. Hannah estaba seguro de que él podía hacerlo, pensando un poco y tras probar unas cuantas veces, pero si Kew podía resolverlo, entonces estaban frente a algo grande. Su alegato a favor del muchacho estaría más que fundamentado. En caso de que Kew fracasara, Hannah simplemente dejaría de preocuparse por el chico. Había otros alumnos igualmente merecedores de su atención, de eso estaba seguro. Hannah llamó a la puerta de Jamison a la 1:30 en punto y entró rápidamente al despacho tan pronto como el director le dijo que pasara. Jamison acababa de entrar tras haber ido a comer y apenas sí se había acomodado. Se puso en pie cuando Hannah fue en dirección a su mesa y cogió la hoja que le tendía el profesor de matemáticas. He hecho lo que usted me ha sugerido, dijo Hannah, emocionado, y esta es la solución que ha encontrado Kew. El director del colegio leyó deprisa el enunciado del problema que había dado el muchacho. Cuadrado mágico. Un cuadrado está dividido en 16 cuadros iguales, más pequeños. Cada cuadro pequeño contiene un número de 1 a 16 inclusive. Ordénelos de manera que la suma de las líneas horizontales, de las verticales y de las diagonales dé siempre el mismo número. La respuesta en lápiz, junto a algo que parecía un comienzo erróneo que el chico había descartado, estaba escrita bajo el enunciado y llevaba la firma Harry Kew. Jamison contempló la hoja, abrió la boca para hablar, no dijo nada y siguió mirándola. Hannah vio que sumaba rápidamente las columnas, las líneas horizontales y las verticales. Casi podía oír el ruido de su cerebro en marcha. Esto está muy bien, dijo por fin el director. Más que bien, respondió Hannah. Es perfecto. El director lo miró sonriente. Perfecto, George, todos los cuadrados mágicos lo son. Esa es precisamente su magia, su atracción. Sí, estuvo de acuerdo Hannah. Pero la perfección tiene grados. Usted le pidió que las verticales, las horizontales y las diagonales sumaran lo mismo. Él ha dado eso y más. Los cuadrados de los ángulos suman lo mismo, los 4 del centro también. Si consideramos al cuadrado dividido en 4 bloques de cuadrados menores, los 4 bloques también suman lo mismo. Sí, hasta los números de los cuadrados de los bordes sumados de 2 en 2 suman lo mismo que sus opuestos, y si lo estudia con más cuidado, eso no es todo, es perfecto. Jamison inspeccionó de nuevo el cuadrado, frunció el entrecejo durante un momento y luego sonrió, complacido. ¿Dónde está Kew?, preguntó por fin el director del colegio. Está esperando fuera, pensé que usted tal vez quería verlo. Jamison se sentó a su mesa y suspiró. Está bien, George, haga entrar a su niño prodigio. Hannah abrió la puerta e hizo pasar a Kew. El chico entró y se quedó de pie frente a la mesa y Jamison parecía inquieto. Kew, dijo el director del colegio, el señor Hannah me ha dicho que usted tiene talento para los números. Harry no respondió. Por ejemplo, este cuadrado mágico, yo me he dedicado a cosas como esa.
por puro entretenimiento, ¿sabe? Desde que tenía su edad poco más o menos y me parece que nunca encontré una solución tan buena como la suya. Es notable. ¿Le ayudó alguien? Harry alzó la cabeza y miró a Jamison a los ojos. Por un instante tuvo una expresión temerosa, tal vez, pero al instante siguiente ya estaba a la defensiva. No, señor, no me ayudó nadie. Jamison hizo un gesto de asentimiento. Ya veo. ¿Y dónde están sus borradores, lo que hizo antes de resolverlo? Porque uno no adivina sin más una solución tan inteligente como esta, ¿no es verdad? No, señor, respondió Harry, el borrador está junto a la solución tachada. Jamison miró la hoja, se rascó la cabeza, dirigió una rápida mirada en dirección a Hannah y volvió a fijar sus ojos en Harry, pero su borrador no es más que un cuadrado con los números escritos según su orden natural. No veo cómo. Señor, interrumpió Harry, me pareció que esa era la manera lógica de comenzar. Cuando terminé de ordenar los números me di cuenta de lo que tenía que hacer. El director y el profesor de matemáticas volvieron a intercambiar miradas significativas. Siga, Harry, pidió Jamison. Mire, señor, si usted escribe los números tal como lo hice yo, todos los grandes van a la derecha y abajo, de modo que me pregunté cómo puedo pasar la mitad de los de la derecha a la izquierda y la mitad de los de abajo arriba, y cómo puedo hacer las dos operaciones simultáneamente. Sí, parece lógico. Jamison se rascó otra vez la cabeza. ¿Y qué hizo entonces? ¿Cómo dice? Le pregunté que cómo lo hizo, muchacho. Jamison odiaba repetir sus palabras a los alumnos. Estos tenían la obligación de escucharlo a la primera vez. Harry palideció de repente, dijo algo, pero su voz sonó como un graznido. Tosió y su voz se hizo una octava o dos más grave. Cuando volvió a hablar ya no parecía un chico joven. Lo tiene allí ante sus ojos. ¿No puede verlo usted solo? Jamison abrió mucho los ojos y la boca, pero antes de que estallara Harry prosiguió. Invertí las diagonales, eso es todo. Era la respuesta evidente, la única solución lógica. Cualquier otro habría sido como en un juego de azar, jugar, acertar, y acertar por azar no es suficiente, no para mí. Jamison se puso de pie, se sentó de nuevo y apuntó enfurecido en dirección a la puerta. Hannah, llévese de aquí a este chico y luego vuelva y hablaremos. Hannah cogió a Keo de un brazo y lo arrastró al pasillo. Tuvo la sensación de que si no hubiera cogido al chico, éste se habría desmayado. Lo dejó apoyado contra una pared tras susurrar un perentorio. Espere aquí. Harry parecía mareado y enfermo. Hannah regresó al despacho de Jamison y encontró al director secándose el sudor de la frente con una hoja de papel secante. El hombre miraba fijamente el problema que había resuelto Harry y murmuraba, con que invirtió las diagonales, sí que las invirtió. Pero cuando Hannah cerró la puerta después de entrar, Jamison le miró y esbozó una pálida sonrisa. Era evidente que había recuperado el dominio de sí mismo y continuó secándose el sudor de la cara y el cuello. Este maldito calor, dijo, y le hizo señal a Hannah que se sentara. Hannah, que debajo de la chaqueta tenía la camisa pegada a la espalda, dijo, es terrible, ¿verdad? El colegio es un horno, también los chicos lo pasan fatal. El profesor de matemáticas permaneció de pie. Jamison se dio cuenta de a dónde quería llegar Hannah y asintió. Sí, pero eso no es culpa de la insolencia o la arrogancia. Hannah sabía que sería mejor callar, pero no pudo. No creo que Harry se propusiera ser insolente, dijo. Pienso que se limita a exponer un hecho. Sucedió lo mismo ayer cuando lo interpelé. Me parece que tan pronto como uno lo apura, el chico se defiende. Es un muchacho brillante, pero intentan fingir que no lo es. Hace todo lo que puede hacer para ocultar su inteligencia. ¿Pero por qué? Eso no es normal. La mayoría de los chicos de su edad están ansiosos por exhibirse. Él lo hace por timidez o tal vez hay algo más profundo. No lo sé, dijo Hannah con un gesto de negación. Déjeme que le cuente lo sucedido ayer. Cuando terminó, el director dijo, una situación similar a la que hemos visto hace unos minutos. Así es. Jamison se quedó pensativo. Si realmente es tan inteligente como usted cree, y desde luego que parece tener intuiciones brillantes, lamentaría muchísimo haberlo privado de la posibilidad de salir adelante en la vida. Jamison se echó hacia atrás en la silla. Muy bien, ya está decidido. Keo no pudo presentarse a los exámenes por causas ajenas a su voluntad, así que hablaré con Jack Harnon en la Escuela de Artes y Oficios e intentaré arreglar un examen especial para el muchacho. Claro está que no puedo prometerle nada, pero
Eso es mejor que nada. Hannah terminó la frase por él. Gracias, Howard. Está bien, ya le avisaré si consigo algo. Hannah salió al pasillo donde lo estaba esperando Akeo. En los 2 días que siguieron, Hannah trató de olvidar a Akeo, pero no le fue posible. En medio de sus clases o en su casa durante las largas tardes de verano, incluso de noche, el rostro joven y a la vez viejo del muchacho estaba siempre presente, flotando en la periferia de la conciencia de Hannah. La noche del viernes sorprendió al profesor despierto a las 3 de la madrugada, con todas las ventanas abiertas para que entrara un poco de aire fresco, si es que lo había, y paseándose en pijama por la casa. Se había despertado con una imagen de Harry Queo en la mente, el chico con la hoja del cuadrado mágico que le había dado Jamison en la mano, mientras cruzaba el patio del colegio en dirección a la puerta de atrás, bajo la arcada de piedra, y luego del chico al cruzar la polvorienta calle para entrar por las puertas de hierro del cementerio, y Hannah había pensado que sabía a dónde se dirigía Harry, y de repente, aunque la noche no estaba más fresca, Hannah se había sentido helado con un frío al que comenzaba a acostumbrarse. Podía ser solamente un frío psicológico, sospechó, una advertencia de que algo estaba horriblemente mal. Desde luego que había algo siniestro en Kev, pero era algo que desafiaba toda conjetura. Una cosa era cierta, George Hannah esperaba que el chico pudiera aprobar los exámenes que le preparaban Howard Jamison y Jack Hammond de la Escuela de Artes y Oficios de Hartlepool, y no era simplemente que deseaba que el muchacho desarrollara toda su capacidad, no, su sentimiento era más primitivo. Con sinceridad quería que Kev se fuera, que se marchara de la escuela, que se alejara de los otros niños, de todos esos ordinarios, perfectamente normales, chicos de la escuela secundaria de Harden. ¿Era Harry Queo una mala influencia? De ninguna manera. ¿En quién podría influir si los demás niños lo consideraban poco menos que un tonto? Algo corruptor, entonces como una mancha que puede hacerse más grande, como la proverbial manzana podría en el fondo del tonel. Quizá, pero aquel símil no era enteramente apropiado, o tal vez lo era, porque después de todo no cambia nada que una manzana no tenga conciencia de su pudrición. La corrupción se extiende de todos modos. ¿Era esta una comparación demasiado fuerte? ¿Cómo podía ser que hubiera algo malo en Harry Queo, algo que lo que el chico no se diera cuenta o no comprendiera? En verdad todo este asunto comenzaba a parecerle definitivamente ridículo. Con todo, ¿qué había en Harry Queo que tanto preocupaba a Hannah? ¿Qué había en su interior que buscaba salir a la luz? ¿Y por qué Hannah tenía la sensación de que cuando eso finalmente surgiera sería terrible? Hannah decidió investigar los antecedentes de Kev, pero ver qué podía descubrir en el pasado del muchacho. Quizá la causa de las dificultades estuviera allí. Claro está que también podía suceder que en el chico no hubiera nada anormal y que todo el asunto fuera producto de la imaginación hiperactiva del profesor de matemáticas. Podía ser consecuencia del calor, de que últimamente dormía muy mal, del trabajo monótono, repetitivo y poco agradecido del colegio. Podía deberse a uno de estos factores o a todos. Sí, quizás era así, pero ¿por qué una voz en su interior insistía en que Kev era diferente? ¿Y por qué en algunas ocasiones sorprendía a Kev mirándolo fijo con unos ojos que muy bien podía ser los de su propio padre, muerto y enterrado? 10 días y 2 martes más tarde se desencadenó la tragedia. Sucedió cuando los muchachos, acompañados por el profesor de educación física Graham Lay y las profesoras Dorothy Hartley y Gertrude Hoover, hicieran la acostumbrada excursión a la playa para recoger piedras. Sargento Lynn, con la intención aparente de recoger unas flores silvestres muy raras, pero más probablemente para impresionar a su amante, trepó por el acantilado. Cuando estaba por la mitad de la traicionera pendiente, se desprendieron unas piedras bajo sus pies y el profesor cayó hacia la pedregosa playa. Muchos metros más abajo, Sargento había intentado agarrarse a la accidentada ladera, pero una estrecha saliente se desprendió y el hombre cayó dando vueltas en el aire. Aterrizó boca abajo y murió en el acto. El accidente parecía más horrible aún si se consideraba que la noche antes Sargento y Dorothy Harden habían anunciado su compromiso. Pensaban casarse en la primavera.
y al viernes siguiente Sargento ya estaba enterrado. Hannan recordó más tarde que mientras miraba descender el féretro de Lan a la tumba recién abierta en el viejo cementerio, había pensado que habría sido mucho mejor para él si se hubiera quedado en el ejército. Más tarde habían servido bocadillos, pasteles y café y una copa de algo más fuerte para los que lo desearan en la sala de profesores del colegio. Y por supuesto también había que intentar consolar a Dorothy Huxley, de modo que ninguno de los profesores se había quedado para ver al sepulturero echar las últimas paladas de tierra, y nadie había presenciado cómo el último y solitario asistente al entierro estaba sentado en una tumba cercana, la barbilla en las manos y los opacos ojos rojos tras los cristales de las gafas, en el montículo de tierra recién removida, con una expresión que podía ser doliente, pero también de curiosidad o expectación. Entretanto, Howard Jamison no se había mostrado negligente en su tentativa de conseguir una plaza en la Escuela de Artes y Oficios de Hartlepool, y si no una plaza, al menos la posibilidad de que el chico se la ganara. El examen, fundamentalmente un test de inteligencia que pretendía medir las aptitudes verbales y numéricas, y la percepción espacial, tendría lugar en la escuela de Hartlepool bajo la supervisión de John, también llamado Jack Harmon, el director. Esto se había sabido en los mentideros de la escuela Harden, y a Harry se había convertido en el blanco de diversas pullas. Ya no era solo gafota, sino que había adquirido otros motes, entre ellos el de favorito, lo que indicaba que el grandulón Staley había divulgado que Harry era el protegido de algún profesor o del director, y con la retorcida lógica que Stanley sabía usar también, y la velada amenaza de sus puños, regordetes pero muy contundentes, no le había costado mucho convencer aún a los más tolerantes de que algo olía mal en la tardía revelación de Keogh como alguien por encima de lo común. ¿Por qué tenían que darle a gafotas o al favorito la ventaja de un examen especial? Otros muchachos habían estado enfermos ese día, ¿verdad? ¿Y acaso les dan otra oportunidad? Nada de eso. Aquello sucedía porque ese sonámbulo estúpido les hacía la pelota a los profesores. Esa era la razón. ¿Quién se preocupaba de buscar en la arena conchas malolientes para la vieja bruja de la Gover? Gafotas Keogh, por supuesto. ¿Y no lo había defendido siempre Sargento? Claro que sí. Y ahora, solo porque se mostraba un poco más listo en matemáticas, el engreído de Hannan se ponía de su parte. Claro, el idiota de 4 ojos era el favorito de todos, pero no del grandulón Stanley, eso era seguro. Todo esto sonaba muy lógico, y cuando se le añadieron las ofendidas voces de los que sin quererlo se habían perdido el examen, el matón de la clase tuvo muy pronto un nutrido grupo de chicos que lo apoyaban. Hasta Jimmy Collins parecía pensar que había algo que olía mal. Y luego llegó el martes, expectante, una semana después de la muerte del profesor de gimnasia, y una vez más toda la escuela se dirigió a la playa a recoger piedras en la excursión que todos esperaban fuera la última de la temporada. Al principio había sido una novedad, pero ahora todos, profesores y alumnos por igual, estaban hartos de las salidas, y la muerte de Lane no había hecho más que arruinar definitivamente el paseo. La señorita Gover estaba presente, y Jane Tasker, la profesora de ciencias, un poco más vieja que la Gover, pero menos mojigata, reemplazaba a Dorothy Huxley, que tenía unos días de permiso. También estaba George Hannan, que sustituía a Graham Lane. Como de costumbre, los chicos tuvieron una hora libre después de recoger las piedras, y antes de regresar con ellas a la escuela, Gigi Gover, como la llamaban sus alumnos por sus iniciales y por su risa irónica, daba instrucciones a un grupo de chicos que no sabían nadar y estaban junto a una de las charcas formadas por la marea. George Hannan y Jane Tasker caminaban junto al mar, charlaban, juntaban conchas y pasaban el tiempo lo mejor que podían. Fue entonces cuando el grandulón Stanley, que no podía resistir los deseos de vengarse, pensó que había llegado la ocasión de dar una lección a Keogh. Harry se había marchado solo, con la cabeza baja y las manos a la espalda, a buscar conchillas a la playa, y cuando volvió junto a la pila de piedras, vio que Green y unos cuantos más lo estaban esperando. «Mira quién viene», se burló el matón, abriéndose paso hasta la primera fila del grupo.
el mimado de los profesores, gafotas queos, y trae un ramo de bonitas conchillas para la vieja Guegué. ¿Cómo van las cosas, gafotas? ¿Crees que aprobarás ese examen tan especial que te han preparado solo para ti? Tú sabes que lo aprobarás, ¿verdad, gafotas? O mejor dicho, que te aprobarán, hagas lo que hagas, dijo con voz rencorosa otro del grupo. Claro, si es favorito, intervino un tercero. No puede fallar, si es el mimado de los profesores. Jimmy Collins, que se acercaba secándose con una toalla, percibió el estado de ánimo de la multitud, pero no dijo nada. Se dirigió a donde estaba su ropa, se puso una toalla alrededor de la cintura y comenzó a vestirse. Y bien, dijo Stanley empujando a Harry. ¿Qué dices, cuatro ojos? ¿Te aprobarán esos profesores tan guapos para que puedas irte con los maricones de la escuela de Hatterpool y alejarte de nosotros que somos unos chicos tan brutos? El empujón hizo que Harry retrocediera tambaleándose y dejara caer las conchas que había recogido. Stanley lanzó un grito de guerra, saltó hacia adelante y las aplastó con los zapatos en la arena. Harry se tambaleó con aspecto de encontrarse enfermo y volvió la cara. Tras las gafas sus ojos estaban húmedos y su cara, que habitualmente no tenía el color moreno de sus compañeros, se puso aún más pálida. Eres la mierda preferida de los profesores, gafotas, graznó rencoroso Green, el favorito del viejo Jamison, y por eso lloras. ¿Qué te estás mojando encima? Cuatro ojos, idiota. Cállate, imbécil, gruñó Harry mientras volvía y se enfrentaba con el matón. Ya eres bastante feo, no hagas que te arruine la cara. ¿Qué? Green no podía creer lo que oía. ¿Qué había dicho Kew? No, no podía ser. Si ni siquiera parecía su voz, debía de tener una rana en la garganta, o quizás estaba ahogando de miedo. ¿Por qué no lo dejas en paz?, dijo Jimmy Collins, abriéndose paso entre los del grupo, pero lo cogieron entre dos o tres y no lo dejaron avanzar más. No te metas en esto, dijo Harry con su nueva y áspera voz. No pasa nada. ¿Que no pasa nada?, se burló el grandulón Stanley. Pues yo diría que a ti te pasarán unas cuantas cosas, hijo. Te has metido en un buen follón. Y con la última palabra lanzó su puño contra la cabeza de Harry. El muchacho lo esquivó fácilmente. Se adelantó y golpeó a Stanley en la barriga con los dedos extendidos y rígidos. El otro se dobló de dolor y Harry le dio un rodillazo en la cara. El golpe sonó como un tiro. Green se enderezó y cayó hacia atrás, con los brazos abiertos, y aterrizó con gran estrépito en la arena. Harry se acercó, pasaron unos segundos, pero Green seguía tirado en la arena. Luego se sentó y sacudió la cabeza, aturdido. Su nariz había cambiado de forma y sangraba en abundancia. Tenía los ojos llenos de lágrimas y con una expresión confusa. Tú, balbuceó y escupió sangre. Harry se agachó y le mostró un puño apretado. ¿Tú qué? Gruñó con un costado de la boca. Sigue, matón, di algo, dame una razón para golpearte otra vez. Green no dijo nada, levantó una mano temblorosa y se tocó la nariz rota, el labio partido. Luego comenzó a llorar ostensiblemente, pero Harry aún no había terminado con él. Escucha, idiota, dijo, si alguna vez, aunque sea una sola, vuelves a llamarme gafotas o favorito o cualquier otro mote que se te ocurra, si alguna vez me dirige la palabra, te haré tantas hostias que estarás escupiendo dientes durante un mes. ¿Lo has entendido, idiota? El grandulón Stanley volvió la cara y lloró con más fuerza aún. Harry alzó la vista, miró al resto del grupo, se quitó las gafas, las guardó en un bolsillo e hizo un gesto de burla. No pestañeaba ni daba la sensación de que necesitara usar gafas. Sus ojos brillaban como canicas de cristal llenos de vida. Y lo que dije para este mierda también vale para vosotros. Claro que si alguno quiere que peleemos ahora. Jimmy Collins se puso a su lado. O si hay dos que quieran pelear, dijo. El grupo permaneció en silencio. Todos estaban boquiabiertos. Lentamente se dieron la vuelta y comenzaron a hablar, entre risas nerviosas, tonteando como si nada hubiera sucedido. El incidente había concluido y curiosamente todos se alegraban de ello. Harry, dijo Jimmy en voz baja, nunca vi nada igual, nunca. Has peleado como un hombre, quiero decir como un adulto, igual que Sargento cuando se entrenaba en el gimnasio, combate sin armas, lo llamaba él. Le dio un codazo en las costillas, pero con cautela. ¿Sabes una cosa?
¿Qué? Preguntó Harry temblando de pies a cabeza y con su voz de siempre. Eres muy raro, Harry Queo. Eres verdaderamente raro. Harry Queo se presentó a examen 15 días después. El tiempo había cambiado en la primera semana de septiembre y luego fue empeorando de manera progresiva hasta que pareció que el cielo estaba permanentemente lleno de vida. También llovió el día del examen, un aguacero que lavaba las ventanas del despacho del director, donde Harry estaba sentado tras una gran mesa con sus papeles y plumas. Jack Harmon lo vigilaba, sentado tras su propia mesa mientras leía y añadía sus comentarios y recomendaciones, las actas de la última reunión de profesores, pero de vez en cuando interrumpía su trabajo, levantaba la cabeza para mirar al chico y se preguntaba cómo terminaría aquello. En realidad Hammond no tenía muchas ganas de tener a Harry Queo en la escuela de artes y oficios. No había en ello nada personal, a pesar de que sentía de que lo habían forzado a aceptar esta situación insólita, tomar un examen especial a un chico que pura y simplemente no se había presentado a la convocatoria oficial. Harmon pensaba que esto podía sentar un mal precedente. El tiempo ya era muy escaso. Sin trabajos extra de esta clase, los exámenes eran los exámenes, se tomaban una vez al año y los hijos de los mineros que los aprobaban tenían la oportunidad de completar su educación en la escuela y tal vez labrarse así un destino mejor que el de sus padres. Este procedimiento había sido establecido hacía mucho tiempo y funcionaba bien, pero la protección y ayuda que Jamison daba al jovencito Harry Queo era algo nuevo.